Dos invitados, dos pesos pesados de la política nacional, a pesar de su notoria juventud, ¿no es cierto? Pero ya son pesos pesados. Los hemos invitado para dialogar sobre el tema de las comisiones, sobre otros asuntos de lo que significa la agenda parlamentaria. Porque, como ustedes ya saben, hay nueva mesa directiva, y esta mesa directiva ha prometido no solo ser mucho más expeditiva, ¿no? Menos confrontacional, y en aras de ese espíritu, me imagino que todas las bancadas han sintonizado. Pues bien, está con nosotros Luis Iberico, colega periodista y ya experimentado congresista de la República, que está con nosotros. ¿Cómo está, Lucho, por el partido que representa Lucho Iberico, Alianza para el Progreso? Alianza para el Progreso. Pero que forma parte de la Alianza para el Gran Cambio. El Gran Cambio que me imagino todos quisieran en nuestro país. Igualmente José León, congresista, ya igualmente caserito, ya nos ha visitado varias veces en esta semana, ¿no? En este periodo de relanzamiento, ¿no? Que es vocero alterno de la bancada Alianza Parlamentaria. Con ellos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia también, y felicitaciones por este relanzamiento y porque se cuente dentro de esta nueva etapa con un periodista de sus cualidades. Gracias, congresista. Bueno, nosotros somos un equipo y la señal de Radio Nacional está en todo el país. Gracias. Es una radio, como ustedes saben, queridos amigos, la primera radioemisora del Perú, y es una radio de usted y de todos los peruanos. Es decir, aquí hay pluralidad garantizada, obviamente. Muy bien, tema de las comisiones, un tema candente. Veo los titulares, ¿no es cierto? Y dice: Perú Posible busca dirigir la Comisión de Economía. ¿Es cierto? ¿Buscan ustedes la Comisión de Economía? Le decía a Lucho que los documentos que se firman hay que respetarse, y esto es un acuerdo de la legislatura anterior que se estableció que descentralización debería ser cambiada en esta legislatura 2012-2013 y recibir economía. Igualmente nos desprendíamos de algunas otras, le hacía recordar, no estábamos... ¿Y qué dice? ¿Efectivamente hay un acuerdo en ese sentido? Si hay acuerdos, obviamente hay que respetarlos, a menos que... ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Sí hay. Yo sé que había un acuerdo, ¿no? Sí, pero me habían hablado de que había otro grupo, otra bancada que se quería mantener una de las comisiones, y que esto un poco, bueno, quebraba el acuerdo, ¿no? Pero si las reglas se respetan, pues se respetan, salvo que las partes se pongan de acuerdo. Exacto. ¿No? O sea, querían mantener, por ejemplo, la gente del PPC quería mantener con Galarreta. No, economía, el que se había designado es a Richard Acuña. A Richard Acuña. Y correcto, justicia correcto. Sí es una comisión que le corresponde a mi bancada, y está... Pero digo, como partido, el PPC quería o no seguir con el control, ¿o no? Bueno, dentro de esta situación, nuestro vocero, el señor Eguren, el congresista, nos dijo que si otra bancada se oponía a la circulación, a la rotación, entonces nosotros también tendríamos el derecho de quedarnos con economía. Sí, claro. Pero este es un tema que se está discutiendo dentro de la Junta de Portavoces, y que se haga lo mejor, ¿no? Si hay un acuerdo, se respeta, o las partes se ponen de acuerdo en otra cosa y punto final. Y lo importante es que se pongan de acuerdo. Sí, claro, tenemos que proyectar una imagen, y digo yo tenemos porque de alguna manera los ciudadanos también nos sentimos parte del Congreso, porque los elegimos, ¿no es cierto?, los congresistas, de que finalmente se proyecte una imagen de consenso, de coherencia, ¿no? Tenemos que arrancar bien con esta arrancar bien, efectivamente, para que la ciudadanía sepa que existe un primer poder del Estado que garantiza no solo leyes de calidad, sino fiscalización y control político. Entonces, estamos claros. Ustedes van a insistir en ese tema de la Comisión de Economía. Nosotros damos por hecho que los compromisos se respetan, y respondiendo a lo que ya comentó Lucho y tú, creo que tenemos que empezar por dar una mejor imagen y dejar de estar en estas... Luis Iberico, el congresista Luis Iberico, ha dicho hace unos momentos antes de entrar al programa que en Estados Unidos, a ver, mejor que lo explique, en Estados Unidos hay una población, una visión crítica de la forma en que está organizado nuestro Congreso, ¿no? Correcto, y eso atenta contra la calidad de la producción legislativa, la calidad de la función fiscalizadora y de control, y por eso tenemos muchas leyes que son prácticamente inservibles, o tenemos muchos pedidos de facultades extraordinarias por el poco peso que tienen las comisiones. No quiero hablar en términos generales, porque hay unas que funcionan muy bien debido a decisiones que se toman en su momento el presidente de turno, los directivos de turno. Pero mira, tenemos 24 comisiones en el Parlamento. Menos mal que no se ha incrementado el número, porque había quienes planteaban uno más o dos más. Ya Es una barbaridad.
24 comisiones y tenemos 130 parlamentarios. ¿Esto qué significa? Que un parlamentario tiene que estar en 1, 2, 3, 4 y 5 comisiones, que corriendo de un lado para mucho, otro, ¿no? ¿Cierto? Se cruzan las comisiones, y lo real es que un parlamentario buenamente podrá trabajar en una y hasta en dos, pero más ya es un atentado contra la calidad de la producción legislativa. Tenemos 130, 24 comisiones. Mira, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes, 342 millones de habitantes, tiene 435 parlamentarios y tienen 21 comisiones permanentes y 4 conjuntas con el Senado. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, ahí tienen una cantidad similar a la nuestra, pero hay más congresistas. Entonces cada comisión está integrada por una cantidad de parlamentarios que en un país además donde hay solamente 2 partidos políticos permite una excelente distribución. Claro. En nuestro país, si tuviéramos entre 10 y 12 comisiones, que es lo que se ha recomendado en un estudio técnico que se hizo en el Parlamento pasado, entonces un congresista pertenecería a un par de comisiones y con eso garantizaríamos primero que haya un suficiente número de parlamentarios en cada comisión y que pudiera haber una distribución equitativa de acuerdo a la cantidad de congresistas que tiene cada bancada. Y todos estarían representados en cada comisión. Y serían unas comisiones más sólidas. De repente se podría tener un mejor nivel de asesores técnicos permanentes. Actualmente solamente hay un asesor que permanece. Ahora, hay congresistas, hay comisiones apetecibles, ¿no? Es decir, aquellas que todo el mundo se las están pelea, en categorías, ¿no es cierto? Claro, categoría. Pero digamos, una de las que muchos quisieran integrar es la de fiscalización, la de retener, porque esto forma parte también de la presión política que se utiliza a veces en estos temas. ¿Ustedes son de oposición o son amigos más o menos? ¿Cómo somos de oposición dentro de una mesa pluripartidaria? No estamos en una posición radical intransigente. Con Eguren. No, nosotros hemos sido en más de una ocasión sumamente críticos, severos y hemos votado en contra de las propuestas del Ejecutivo, ¿no? O sea, tenemos una posición independiente, ¿no? En ese sentido, que nadie acá se haga el dueño de la oposición porque participa o no en la mesa directiva, ¿no? Eso es... yo he estado en una mesa directiva multipartidaria, en la época que presidía Alejandro Toledo, éramos aliados del gobierno y teníamos sentado a Javier Díaz Canseco, a Jorge del Castillo en la mesa directiva, y no por eso eran oficialistas, al contrario. En el caso de ustedes, congresista León, ustedes son aliados del gobierno, ya está más claro que el agua, no, ya ustedes han expresado en las últimas reuniones que están de acuerdo con muchas de las cosas que ha planteado el presidente Ollanthumala. Bueno, esto es relativo igual. Nosotros es relativo porque cuando nosotros tenemos que decir esta palabra para oponernos a lo que no nos parece, lo hacemos. Y prueba de esto, Alberto, ha sido que cuando falló el Plan Libertad, cuando se tuvo que poner en la picota al ministro del Interior y al de Defensa, sencillamente dijimos se van y se fueron. Eso ya era indefendible, pues. No, como pues, decía Lucho Iberico en su momento, ¿no? Ya, pues, eso ya no. Pero esa es una prueba, Alberto, porque el oficialismo lo defendió y si nosotros nos consideran como parte de eso, no es cierto. Pero usted recuerda aquella imagen en la que el expresidente del Congreso, Daniel Huertas, se tomaba de la cabeza, porque ya no podía defender pues lo indefendible, ¿no? Se tomaba de la cabeza y decía ya no puedo. ¿Y sabes por qué? Ese es el fiel de la balanza que funcionó en ese momento de alianza parlamentaria. Fue por eso, porque esperaban que nosotros digamos, o se defiende o no se defiende. Dijimos, no se defiende. Y finalmente se le puso en los 5 minutos, los notificaron y pusieron la renuncia sobre la mesa. Vamos a hacer interrogantes y respuestas para hacer picadita y abordar muchos temas, porque tenemos muchos temas. Por ejemplo, facultades legislativas, seguridad ciudadana. Nosotros ya nos hemos reunido con el presidente del Consejo de Ministros como bancada y le hemos dicho que no estamos de acuerdo con conceder facultades legislativas para temas tan generales. ¿Pero por qué no? Porque me estás hablando de reforma de la Policía Nacional del Perú, de reforma del sistema de seguridad ciudadana, de reformas en los códigos penales. ¿Pero acaso no requiere la Policía Nacional, por ejemplo, una reforma Claro que profunda? sí, pero el gobierno ha tenido un año para hacer sus planteamientos, para hacer sus reformas, muchas de las cuales son operativas, ni siquiera requieren de leyes. Digamos, este gobierno ha tenido un año, ¿correcto? Sí. Pero si nosotros tiramos una miradita hacia atrás, hay partidos políticos como el APRA, que ha gobernado no solo 2 gobiernos, sino que además ha cogobernado anteriormente, y no han logrado solución. ¿Cómo que le están pidiendo en un año a este gobierno que resuelva lo que ya... No se trata de que resuelva, sino que demuestre iniciativas. Correcto. La única iniciativa que tuvo el gobierno, y con esto termino, fue, digamos de peso, fue esto del servicio policial voluntario, que fue un desastre, desaprobado mayoritariamente en el Congreso. Además muy mal sustentado. Y lo peor del caso, y nos quiso sacar la vuelta a los congresistas y al Congreso de la República metiendo esta reforma vía decreto. Entonces, con esa confianza,
que no se han ganado en esta materia, ¿cómo le vamos a dar a ojos cerrados facultades? Ahora, hay temas en los cuales sí se les puede dar, pero que sean más precisos. Por ejemplo, sueldos, salarios y pensiones. Aquí hay que hacer toda una estructura donde si tú cambias un punto y una coma, esa estructura se puede caer. Es un tema técnico que se podría entender un pedido de facultades, pero en otras cosas yo creo que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno se puede declarar en sesión permanente y atender estas propuestas, que vengan las propuestas además, ni las conocemos, recién están pensando en hacerlas. Bueno, se está dando una particular situación, ¿no? Se están incluso anunciando interpelaciones y recién la norma, por ejemplo, de educación está recién no circulando. Entonces, no se conocen a una propuesta y hay iniciativas. Congresista. En este caso, yo voy a hablar a título personal, no como vocero, porque todavía no hemos marcado posición. Pero usted sabe que en política lo que usted diga tiene repercusión, claro, pues. Respecto a las facultades. Yeah. Nosotros sí creemos que el mensaje está claro en el mensaje presidencial. Nos ha puesto en la agenda un compromiso de compartir los pasivos de este gobierno y nosotros le vamos a responder, en mi punto particular es, ¿quieres? Muy bien, toma facultades extraordinarias. Yo sí creo que deberíamos dar, por muchas razones. Primero, por esa lectura política y segundo, porque ha pasado un año, el problema más grave que tiene el Perú es la seguridad ciudadana, es el crimen, es el desborde, es la crisis en la que está sometido el país. Y el Congreso realmente, a pesar que ha tenido una comisión en la que somos integrantes con Lucho, no ha dado realmente el apoyo necesario en leyes, en dispositivos, en normas, en un marco que le ayude desde ese punto de vista de la interpretación de la ley. Perdóneme para redondear. Y yo creo que sí, realmente hay que darle la posibilidad que el Ejecutivo, con mayor disponibilidad, porque fíjese usted, hoy día cuando un delincuente entra a esta emisora y se roba los micrófonos o las cámaras y luego de 24 horas usted lo encuentra y sabe que es él, no lo puede detener. Entonces hay necesidad de hacer una reforma en el Código Procesal Penal. No se puede esperar que solo la fragancia, por ejemplo, en este caso, sea un motivo de detención. Capturado infraganti, y eso tiene que ser. Eso es lo único. Sin embargo, correcto, sabiendo que ese señor es el verdadero delincuente, usted no lo puede detener. Entonces creo que ahí hay que darle con Pepe. Hay que darle para que sí, perdóneme, Lucho, y luego se lo doy, se lo doy en su turno. Entonces yo creo que tenemos que ser más expeditivos. El Código Procesal que se aplicó hoy más favorece al delincuente y menos al afectado. Esta es una de las cosas, podríamos discutir muchos más, pero yo creo que habiendo solo dado en este primer año 2 leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana, entendiendo que no es solo ley lo que se tiene que aplicar para derrotarla, creo que sí podríamos darle la potestad con un marco que ellos nos pongan sobre la mesa. Queremos legislar en esta materia, queremos abordar esta otra materia, y sobre eso, con las cosas claras, nosotros podríamos, en mi caso, yo podría otorgar esas facultades. Mi discrepancia va por lo siguiente: muchas de las reformas que se están planteando vienen por reformar los códigos, ¿no? Los castigos, las sanciones en el Código Penal. La Comisión de Justicia del Congreso es la que más producción ha tenido este año, la que presidió Bengolea, ¿no? Ha sido una ametralladora produciendo leyes, así que no se puede hablar de que ahí se hayan frenado propuestas que o venían del gobierno o eran iniciativas legislativas, se aprobaban con bastante celeridad, así que no se atribuye al Congreso que no se ha aprobado lo que el gobierno no ha tenido la iniciativa de enviar. Y por otro lado, lo que sí le atañe a la Comisión de Defensa, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con la carrera policial. Tenemos proyectos presentados por congresistas todo el año y han estado congeladas porque aparentemente la mayoría parlamentaria, la presidencia, han estado esperando la iniciativa del gobierno. Yo, por ejemplo, metí una iniciativa para el servicio militar voluntario, que sea una especie de mezcla con el obligatorio, ¿no es cierto? Eso está un año, y entre las propuestas que quiere venir el Ejecutivo está el servicio militar obligatorio para justamente decir lo mismo que ya se ha presentado. Pero eso es exactamente lo que se trata de corregir, Lucho. Mira, el paquidérmico... Pero no abdiques, congresista, no abdiques. De hecho, mira, sí, el mismo hecho del paquidérmico comportamiento del Congreso. No, yo lo pondría en el lado del gobierno, esa paquidérmica. Verdad, sí.
yo soy autocrítico. A mí me gusta decir lo que no se puede hacer en el Congreso, y lo que no se puede hacer es poner las leyes con celeridad. Porque lógicamente lo que refiere Lucho es exactamente lo que pasa. Está en una agenda, en una fila larga, nunca lo ven, y finalmente termina la legislatura y no se hace nada. No se hace nada. Habiendo cosas importantes como esto de la policía. El tema Entonces creo que esa es una de las razones para viabilizar que estando en crisis hay que aplicar una medida rápida. Correcto. Ayer yo tuve acceso a parte del informe de la comisión de Renzo Reyardo, y en una parte señala y subraya la necesidad de que el Ejecutivo legisle sobre ese tema, y le sugiere al Ejecutivo. ¿Ustedes no participaron de esos debates? Yo participé. Yo no. Lucho no estuvo, sí. Pero entonces no está de acuerdo con la posición de Reyardo. Yo no creo que el Congreso tenga que decir, ¿sabes qué? Ya, renuncio a mis funciones, no puedo hacer nada, me cruzo de brazos, y que legisle el Ejecutivo. Mejor nos vamos a nuestras casas y que gobierne el Ejecutivo y se acabó, y que haga las leyes, y que no haya equilibrio de poderes, y que no haya una representación multipartidaria que sea la que finalmente acuerda las leyes. Tenemos que acostumbrarnos de repente a que los ritmos no sean tan rápidos, pero ya hemos tenido experiencias, pues, ¿no? Nefastas de lo que ha sido renunciar a la acción parlamentaria para que el gobierno imponga las leyes que le da la gana, ¿no? A pocas horas, queridos amigos, y probablemente ya que, digamos, minutos de que se inicie el pleno de hoy, donde se van a debatir estos temas, están aquí justamente dos congresistas de la República, Iberico y León, justamente en posiciones por momentos de acuerdo y por momentos encontradas. Pero en todo caso, así la democracia, y vamos a pasar y vamos a pasar a otro tema, porque queremos aprovechar la presencia de ambos distinguidos congresistas. El asunto de del diálogo, ¿ya? Que a mí me preocupa porque a veces tengo la impresión de que el Congreso como que saca un poco el cuerpo del tema de estos conflictos sociales como el de Cajamarca y Conga. Yo le pregunto a ambos, con esta designación de Vladimiro Huároco y con las facilitadores y probablemente alguna intervención del legislativo, ¿creen ustedes que este tema finalmente se sellará? No sé en qué condiciones, pero terminará, porque no se puede vivir en la incertidumbre, ¿no? De tener un conflicto como el de Cajamarca, permanente y latente y qué sé yo, con alguna preocupación. A mí me parece, Alberto, que es un alto estratégico y bueno, natural que ha pasado en este momento. Ya no hay la presión sobre imponer un proyecto que, siendo necesario para el país, que siendo bueno para el país, nosotros defendemos la inversión responsable, en este caso responsable con el medio ambiente y con el desarrollo social. A mí me parece extraordinario que esto pase en el Perú. Pero cuando un proyecto nace mal, cuando la propuesta nace débil y le gana la oposición, yo creo que hay que hacer un alto y retomar las cosas. Y yo he propuesto al final, teniendo como norte que hay que hacer las inversiones, que se haga un alto estratégico, que se replantee, que se le dé el componente productivo y social que no tiene el proyecto. Tenemos un gran ejemplo en que Yabeco hace un mes terminó la negociación de un proyecto de 3.000 millones. El 30% se le está poniendo para un desarrollo integral de todo el entorno donde está el proyecto cuprífero. Entonces, esto no ha pasado en Cajamarca, y nació mal por eso. No ha pasado porque lo estaba sacando barata. Yanacocha es uno de los proyectos primeros en esta gran minería que tiene el Perú. El año 92 se instaló, no le costó nada, le costó muy poco, y creyó que su expansión hacia el norte, hacia Selendín, iba a ser igual. Entonces se equivocó, y ahí creo que sí conviene ahora en este alto replantear, aprovechar que ya están tendidos los puentes, se ha bajado la tensión y luego relanzarlo. ¿Comparte esa opinión? Con preocupación, ¿no? Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que se reduzcan al mínimo y, si es posible, se eliminen estos costos tan dolorosos que ya estamos viendo. Nadie quiere un solo muerto en este tipo de situaciones, y en ese sentido, bienvenido sea el diálogo, pero que el diálogo no sea pues eterno, ¿no? Que el diálogo permita una pacificación y no estas muestras de presión que estamos viendo por el lado de Patria Roja, vale decir por el presidente regional de Cajamarca. Yo no confío en los deseos de que esto se resuelva por parte del presidente de Cajamarca, porque acá hay un componente pues ideológico y político, ¿no? Él está sacando buenos réditos de esta situación, bien o mal manejada, y yo dudo mucho que él quiera llegar a un entendimiento en favor del desarrollo de Cajamarca y de todo el Perú. El Perú es un país minero, nos guste o no nos guste, ¿no? Y el 60% de nuestros ingresos por exportaciones son de la minería.
Ojalá no fuera así. Bueno, si queremos cambiar, esto va a tomar tiempo. No se va a hacer de la noche a la mañana. Cerremos hoy las minas y mañana comenzamos otra cosa. Es imposible. Entonces, éxito al señor Vladimiro Guaroc y éxito también a los sacerdotes que están viendo esto. Pero por favor, diálogo dentro de la ley y con el ejercicio democrático de la autoridad. Sin abandonar la autoridad, obviamente. Sin abandonar la El autoridad. control de la autoridad. Última pregunta, pero sí, no? para contestar brevemente, por favor, les ruego, relacionado con la interpelación a la ministra de Educación, porque se está discutiendo mucho, parece que hubo un error, el diario El Comercio destaca que Salas dice que la cita con el CONAIE fue de buena fe, parece que engañaron a un obispo, el obispo trasladó el caso y finalmente se ha complicado. ¿Ustedes están de acuerdo con la interpelación? Nosotros sí, porque la interpelación no quiere decir mandar a un ministro pues a la hoguera. La interpelación quiere decir, oiga ministro, hay muchas situaciones que preocupan a la ciudadanía en su cartera, ¿no? Hay contradicciones, hay incongruencias, hay preocupaciones, venga usted al Parlamento, le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Usted diría que hay inacción también? Yo creo que ha habido inacción. La interpelación no es, mira, Alberto, por el tema de que estemos prejuzgando una ley que todavía no se ha presentado, y creo que ni el Ejecutivo sabe a ciencia cierta cuál va a ser esa ley. O sea, ya la han anunciado, pero la interpelación es porque se ha paralizado una ley que ya existe de la carrera pública magisterial. Entonces, tú no puedes paralizar, dejar de convocar a concursos, ¿no es cierto? No cumplir con los docentes que ya dan los concursos, y luego anunciar, esto se va al tacho, y vendrá una nueva ley. ¿Y en el interreno qué? ¿No? Se ha pasado un año, inacción, ha cobrado peso el CONARE, Patria Roja, y la ministra, bien, gracias. Hay que preguntarle por lo menos. Por lo menos, congresista. Bueno, lo sensato es conocer primero qué es lo que está proponiendo, y luego tomar una determinación en este caso, y nosotros hemos tenido esa ruta, hemos escuchado a la ministra, y luego de conocer por qué es que está proponiendo ahora una nueva ley de desarrollo docente que reemplaza a la ley del magisterio, la carrera pública magisterial, nosotros estamos en condición de decir que una interpelación realmente es exagerada. Que una interpelación es llevar al terreno político, ahora que nos demanda este Congreso más celeridad, mejores normas, más calidad. ¿Usted se dio por satisfecho con la presentación ayer Totalmente. de la ministra que le dijo? Hay algunas cosas, por pero supuesto. Pero el congresista dice pues que hay cosas adicionales. Bueno, claro se que sí. trata de cerrarse en cuatro paredes y conversar con la ministra, que el pueblo lo sepa a través del Parlamento, que son sus representantes. Exactamente. Entonces, ayer le propusimos a la ministra que haga un tour por todas las bancadas, que les explique y luego se presente al ¿Por qué un tour? ¿Por qué no al pleno? Permítame. Primero hay que discutir en detalle. En el pleno no se puede abordar como debería ser. Entonces nosotros hemos decidido recibir en la bancada. Yo le sugerí ayer y le sugiero a las bancadas que lo escuchen, luego viene el pleno, le expresa todo esto a la representación nacional y se toma una determinación. Pero nosotros creemos que la educación no debe politizarse. Muy bien. Amigos, nos ganó realmente el tiempo, tenemos otra entrevista, teníamos previsto nuestros enlaces acostumbrados, pero agradecemos a los congresistas Luis Iberico y José León por su presencia. Los vamos a invitar con frecuencia porque el debate, el diálogo, vamos a lanzar un programa de sábados muy interesante, donde vamos a convocar realmente al diálogo, ¿no? Un diálogo abierto, un diálogo que realmente sincere nuestras exposiciones ante la opinión pública.